Entonces hoy vamos a dar una enseñanza que es como para coyuntar lo que hicimos, lo que vimos en las 2 clases anteriores con las que vienen. Entonces por eso lo llamé de la esclavitud a la liberación. En su manual usted lo que tiene es niveles de guerra espiritual, que lo vamos a mencionar dentro de esto, pero vamos a hacer una enseñanza un poquito más completa, para ir de la esclavitud que habíamos estado hablando, las lecciones anteriores, hacia la liberación que vamos a hablar en las lecciones que siguen, ¿de acuerdo? Bueno, por cierto, hay una diferencia entre esclavitud y cautiverio, ¿verdad? Y le voy a dejar de tarea que usted estudie cuál es la diferencia entre ser esclavo y ser cautivo. Bueno, guerra espiritual, aunque ya en algún momento hemos puesto los fundamentos de la guerra espiritual, vamos a repasarlo. Guerra espiritual es el conflicto entre la luz y las tinieblas, el cual existe desde antes de la fundación de todas las cosas. Recuerda que hemos hablado que en Génesis 1 dice que en el principio, ¿verdad?, creó Dios los cielos y la tierra, que la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que desde el principio teníamos la condición de luz y la condición de tinieblas. Y esa lucha entre la luz y las tinieblas que existe desde antes de la creación de todas las cosas es guerra espiritual. Y hoy día es lo mismo, luz contra tinieblas. Entonces, desde la creación del ser humano, estos 2 ámbitos combaten entre sí por el destino eterno del espíritu y el alma del hombre. Es decir, la luz, el ámbito de la luz, que es la dimensión del Señor, lo que quiere es que se cumpla el destino profético de cada ser humano. Pero el ámbito de las tinieblas, que está formado por Satanás, los demonios, potestades, etcétera, lo que pretenden es evitar que se cumpla el destino profético de los seres humanos. Entonces las tinieblas usan emisarios que traen consigo pecado, iniquidad a los lugares, a las ciudades, a las personas. Hablamos de la herida de rechazo, hablamos de los dardos de destrucción, para impedir que las personas cumplan su destino profético, aquel para lo cual fueron llamados. Entonces están continuamente combatiendo. Es decir, nosotros estamos cohabitando en 2 ámbitos espirituales. Si sus ojos espirituales pudieran ser abiertos ahora, usted se daría cuenta que tiene muchos ángeles a su alrededor, pero también hay espíritus inmundos. ¿Por qué? Porque ¿quién va a actuar sobre usted? Depende de su integridad y de su declaración. Cuando alguien declara algo negativo, por ejemplo, alguien dice, ay, me siento mal, ay, a saber si será dengue hemorrágico, tengo rojos los ojos, y hace poco se murió una niña de dengue hemorrágico, yo creo, ay no, y empieza a declarar ese tipo de cosas. Entonces espíritus de enfermedad y de muerte dicen, allá nos llaman, vamos. Pero si usted dice, bueno, me sentía mal, pero voy a declarar la palabra, porque la Biblia dice que Jesús llevó todas mis dolencias y enfermedades en la cruz del Calvario, y que Él ya, en la cruz Él ya dice que por sus llagas yo fui sanado. Entonces hay ángeles ministradores que lo llama a usted con las palabras de vida y de bendición, y entonces forman una cubierta de luz alrededor suyo. Entonces nosotros estamos continuamente cohabitando en 2 ambientes espirituales, según sea su pensamiento, según sea su declaración, según sea su tipo de vida, eso será lo que va a predominar sobre usted. Pero la luz y las tinieblas están continuamente compitiendo para ver si logran que usted se haga del lado de ellos, ¿verdad? Entonces debemos de estar bien conscientes de eso. Entonces hay guerra espiritual en los aires, alrededor nuestro, hay guerra espiritual en la tierra, hay guerra espiritual en las aguas y en el interior de las personas también. No solamente estamos en guerra afuera, sino que internamente. ¿Quiénes están en guerra dentro de nosotros? El espíritu y el alma combaten. Normalmente los deseos del alma o de la carne son contrarios a los deseos del espíritu. El deseo del espíritu humano, que ha sido llenado por el Espíritu Santo de Dios, siempre serán deseos que están de acuerdo con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Pero la carne del hombre natural, del hombre viejo, sobre todo de los que han vivido mucho tiempo sin Cristo, su deseo es contrario al deseo del Espíritu Santo. Aún el apóstol Pablo decía,
Hago lo que no quiero hacer, lo que debo hacer o me conviene no lo hago. Porque el alma tiene la tendencia de ir en contra de la voluntad de Dios. Si nosotros satisfacemos los deseos de la carne o del alma, entonces vamos a estar en contra de los deseos del Espíritu o de la voluntad del Señor. Por ejemplo, el Espíritu Santo le va a motivar a usted a ayunar, pero la carne le dice, no hombre, mira qué rico está ese pastel, mira ese bistec, mira tal cosa. O sea, aunque es algo sencillo, pero hay un conflicto entre donde lo quiere llevar la carne y donde lo quiere llevar el Espíritu Santo. Y eso es en todas las cosas, estamos continuamente siendo bombardeados. Ahora, la voluntad suya define a quién va a agradar, si al Espíritu o al alma, o sea, a la carne. Si usted somete su voluntad al Señor, seguramente va a estar agradando al Espíritu. Pero si usted no somete su voluntad, sino que deja que lo dominen las cosas del mundo, las cosas naturales, entonces usted mismo se estará sometiendo a la carne. Y cuando se somete a la carne, está abriendo la puerta a las tinieblas o al enemigo para que lo controlen. Entonces, continuamente estamos en esa lucha interior. Así es que cada vez que sometemos nuestra voluntad a Dios, eso implica que también nos estamos negando a nuestro deseo natural. Eso es igual con todas las cosas, es igual con la lascivia, la lujuria, la fornicación, con el robo, con todas las cosas en las cuales podemos ser tentados, ¿verdad? La gula, etcétera, la codicia. Hay veces hay personas que quieren todo lo que ven, lo quieren. Sobre todo si fueron niños muy mimados, que todo lo que querían sus papás les compraban, y llegan a una edad adultos y creen que todo lo tienen que satisfacer y todo lo que quieren lo deben de tener. Entonces esa es una lucha, un conflicto. Hay que aprender a someter entonces la voluntad para darnos cuenta que hay cosas a las cuales hay que negarnos o renunciar a ellas. Cada vez que usted decide algo, renuncia a todo lo demás. Debemos entender que no lo podemos tener todo a la vez. Una escogencia es una renuncia a lo demás. Bueno, entonces, hablando siempre de guerra espiritual, la máxima guerra espiritual de todos los tiempos se libró hace 2000 años o más de 2000 años en Israel, a través de nuestro Señor Jesucristo, quien se enfrentó a Satanás. Aunque vivimos en guerra y estamos en guerra desde la fundación del mundo, la máxima guerra de todos los tiempos se libró en la cruz del Calvario. La obra de Jesucristo en la cruz es la base y el fundamento para la victoria de toda guerra espiritual hoy día. Por eso quise poner esta enseñanza, porque creo que es muy fundamental. No podemos hablar de guerra espiritual, no podemos hablar de victoria, si no hablamos del mérito de Jesucristo en la cruz del Calvario, lo que significó la sangre de Cristo derramada por nosotros. Esa es la máxima victoria de todos los tiempos y es la máxima batalla que el Señor, pues ya sabemos que la ganó, ¿verdad? Ahora, la batalla librada por Jesús en la cruz ya había sido profetizada desde el principio. ¿Desde cuál principio? Desde Génesis. En el capítulo 3, verso 14 y 15 de Génesis, dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, ¿qué hizo? Engañó a la mujer, y la mujer a su vez engañó al marido. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. Quiero pararme un momentito. Quiere decir que antes del pecado la serpiente andaba parada, andaba erguida, probablemente como un ser humano. A partir de la maldición es que empezó a andar sobre su pecho. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Otro paréntesis. ¿Qué dice la Escritura acerca del ser humano? Polvo eres y en polvo te convertirás. Eso está hablando de la naturaleza adánica de una persona o de la naturaleza caída. Cuando venimos al Señor Jesucristo y somos nuevas criaturas, ya somos seres espirituales, ¿verdad? Pero el polvo es la parte caída de nosotros, o donde está el área del alma. Entonces la maldición para la serpiente es que va a comer polvo todos los días de su vida. Está hablando que la serpiente antigua, diablo o Satanás, todos los días de su vida se va a alimentar de la naturaleza caída del hombre. No solo está hablando en términos de la culebra, está hablando en términos espirituales.
y pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, entre la serpiente y la mujer. Si lo quiere ver proféticamente, pondré enemistad entre el diablo y la iglesia. La mujer es la iglesia. Y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, y entre tu semilla, mujer, entre la simiente de la iglesia, que es Cristo, porque la simiente de Dios vino al vientre de María, la simiente de la mujer, o la simiente que vino al vientre de María, es Cristo, y la simiente de la serpiente es Satanás. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. O sea, la mujer, la iglesia, la simiente de la mujer, Jesucristo, iba a herir a la serpiente en la cabeza, o sea, la iba a decapitar, la iba a vencer totalmente. O sea, Cristo va a vencer al diablo, pero el diablo le va a dar su rasguño, le va a herir en el calcañar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la herida en el calcañar? Bueno, la lanza en el costado, en la crucifixión, el sufrimiento, el derramamiento de sangre. O sea, es una herida, ¿verdad? No podemos negar. Pero con esto Cristo decapitó a la serpiente, o sea, derribó de una vez al diablo. Y eso es muy importante, porque si no creemos lo que ahí dice, entonces estamos parados en un falso fundamento y no podemos entonces creer que somos vencedores y victoriosos si no entendemos que Cristo venció en la cruz. Ahora, Jesús, aun cuando Él vino a la tierra, Él ejerció un ministerio de liberación. De hecho, Él vino particularmente para liberar. Estoy hablando del ministerio terrenal de Jesús. Una cosa es el ministerio de Jesús estuvo en la tierra durante sus 33 años y medio que estuvo en cuerpo de hombre. Otra cosa es la victoria de Él en la cruz del Calvario, y a partir de allí su ministerio es un ministerio más poderoso, es un ministerio de ascensión, es decir, que ya venció a todas las fuerzas del mal y ahora tiene un nuevo nivel de autoridad. Cuando Jesús estuvo en la tierra, en su cuerpo natural, su ministerio estaba de alguna manera limitado, aunque Él fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, pero Él estaba limitado porque no podía ser omnipresente, vamos a decir. El Espíritu Santo vino sobre Él, pero Él no podía estar en todo lugar al mismo tiempo. Él no podía ser omnipresente como ahora el Espíritu Santo es omnipresente. Entonces, aunque Él tenía poder y fluían los dones del Espíritu Santo y era santo y todo lo demás, pero Él estaba limitado por un cuerpo natural. Por eso era necesario que al morir Él resucitara, porque iba a resucitar con un cuerpo glorificado, y entonces ya el cuerpo físico no iba a ser una limitante, ya no iba a ser un cuerpo orgánico. Entonces veamos que el ministerio de Jesús en la tierra fue un ministerio de liberación. De hecho, a eso fue enviado. Isaías 61 del 1 al 4 dice el profeta Isaías, pero hablando mesiánicamente, o sea, hablando, refiriéndose a Jesús. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Aquí el profeta Isaías está hablando del ministerio de Jesús. Está hablando que Él vino a ejercer un ministerio de liberación, un ministerio de restauración. Y está hablando de que los que sean liberados van a ser restauradores de las ciudades asoladas, restauradores de los escombros de muchas generaciones. Entonces vemos que esa fue su misión, vamos a decir. Entonces la vida de Jesús fue una constante batalla contra el diablo y las tinieblas que querían destruirlo para que no alcanzara la meta. O sea, lo que Dios le había
le había encomendado. O sea que vemos a través de toda la vida del Señor Jesucristo un enfrentamiento directo con el enemigo. O sea que no solamente vino Él a ejercer un ministerio de liberación, sino que estaba en una batalla continua contra las tinieblas. Entonces vemos que aún desde que Él era un bebé, Mateo 2:13, después ustedes van a poder buscarlo, Herodes procura matarlo. ¿Se acuerdan cuando los sabios del oriente, los magos, fueron a verlo al Señor Jesús que había nacido? Fueron dirigidos por una estrella y Herodes los llama y le dice que le avisen dónde es que está el niño, pero cuando ellos están allá, un ángel se les aparece a ellos y les dice que se vayan por otro camino. Dios mismo se encarga de decirle a los magos del oriente que la intención de Herodes es matar al niño, y después viene, ustedes saben, la matanza de los niños, de los primogénitos, etcétera. Pero el Señor se las ingenia para guardar al Señor Jesús. Pero entonces desde el principio la intención del enemigo era destruir a Jesús para que no se cumpliera su destino. Luego en Mateo 4:11 vemos como el enemigo también quiere derribarlo. Cuando él es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, él se confronta directamente con el enemigo. Y es tentado en su espíritu, su alma y su cuerpo. Pero el Señor Jesús pudo soportar la tentación, y dice que al final cuando venció al diablo, vinieron los ángeles de Dios y le servían. Entonces él venció allí al enemigo, pero el enemigo quería de verdad derribarlo. Nosotros vemos en Juan 8:59, si usted lo estudia después, dice que los judíos querían apedrearle porque querían destruirle, querían matarle. En muchas ocasiones lo perseguían para matarle. También cuando él resucitó a Lázaro, dice que lo andaban buscando para matarle por haber resucitado a Lázaro. En Marcos 11:18 la Biblia menciona que los escribas y los sacerdotes querían matarle también antes de tiempo. Entonces esto es nada más para ilustrar, y espero que usted en casa con tiempo busque cada una de estas escrituras para que usted confirme lo que estamos hablando, que toda la vida de Jesús fue una continua batalla espiritual contra el enemigo. No crea que es que la pasó así todo muy tranquilo, no, siempre estaba confrontado. Ahora, veamos a Jesús en relación con la guerra espiritual. Mateo 27, de 45 y 46, y luego el verso 50. Esto ya es en el momento que Jesús está en la cruz del Calvario, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es en el momento de la cruz. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ahora seguimos versos 51 al 53. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora, imagínense si sería esta una batalla tremenda. Todo lo que ocurrió, o sea, se llenó de tinieblas, se rasgó el velo del templo, él solo, sin que nadie lo hubiera rasgado, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, o sea, era un caos completo. Pero era la señal de que la batalla estaba siendo ganada, la batalla de todos los siglos, la batalla de todos los tiempos, aquello en lo cual esperaron los profetas del antiguo pacto, finalmente estaba ocurriendo. Y esta es la máxima batalla que se ha ganado en toda la historia, y por eso hubo señales visibles también, ¿no? O sea, cosas en lo natural, no solamente a nivel espiritual. Colosenses 2, 14 al 15, yo veo que el libro de Colosenses, o la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, es una de las que arroja más luz acerca de la victoria del Señor Jesucristo. Entonces Colosenses 2, 14 y 15 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo quiero que vea aquí elementos muy importantes. Antes de que Jesucristo muriera en la cruz,
Había decretos de muerte contra nosotros, muerte espiritual. Los hombres iban todos para el infierno, no tenían salvación, no tenían esperanza. Pero cuando Jesucristo murió en la misma cruz del Calvario, Él clavó todos los decretos de muerte que habían y los anuló para darnos un decreto de vida, para declarar sobre nosotros la vida. Ahora, fíjese que dice que despojó a los principados y a las potestades. ¿Qué significa la palabra despojar? Es que les quitó, les arrancó absolutamente todo. Los dejó sin autoridad, los dejó inoperantes, los dejó inefectivos, los despojó, les quitó todo lo que tenían. Y dice que los exhibió públicamente, o sea, delante de todos, triunfando sobre ellos en la cruz. En el mundo espiritual yo me imagino cómo fue eso. O sea, qué cara tenían los demonios, por decirle, cuando tuvieron que vivir la derrota. Eso es lo que quiere decir, que públicamente delante de todas las huestes espirituales y delante de ángeles y todo, fueron exhibidos por Cristo. O sea, la victoria fue del Señor. Y el enemigo creía que lo había matado, creía que lo había vencido, creía que lo había derrotado, pero más bien fueron avergonzados y públicamente fueron exhibidos cuando el Señor Jesús exhibió su victoria. Y Colosenses 2:10 dice, y eso es para nosotros, y vosotros, y vamos a decir, y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esto es un principio muy, muy, muy importante. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario y Él resucita al tercer día, Él recibe el nombre de Señor. Y ese nombre de Señor es Señor sobre lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Quiere decir que Él pasa a ser la autoridad de todo principado, de toda potestad, de todo trono, de todo dominio, de todo señorío, en la tierra, en las aguas, debajo de la tierra, en los cielos, en todos lados. Él pasa a ser la autoridad máxima. Y esto es muy importante, porque ahora que usted está en Cristo, el enemigo no le puede tocar a no ser que le pida permiso al Señor. Ahora, nosotros en Cristo hemos vencido. Él venció, pero nosotros en Él hemos vencido. Colosenses 1:21 al 23 dice, y a vosotros también, o sea, nos está hablando a nosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Quiero que meditemos un momentito en esto, hermanos. Dice que en nuestra mente éramos enemigos de Dios, éramos extraños, éramos advenedizos, no éramos de la misma ciudadanía del Señor. Estábamos peleados con Dios, toda la humanidad estaba peleada con Dios. Y el Señor Jesucristo vino para dar su vida, para reconciliarnos a nosotros con Dios. Era imposible que nosotros por nuestros propios méritos o por nuestras propias obras pudiésemos reconciliarnos con el Padre. Tenía que ser alguien que fuera obediente hasta lo sumo, alguien que fuera capaz de dar su vida, alguien que derramara su sangre, porque en la sangre está la vida y sin sangre no había remisión de pecados. Tenía que ser alguien de esa índole, que fuera santo, sin mancha, irreprensible. Entonces cuando el Señor Jesucristo derrama su sangre, muere por nosotros, Él lo que hace es que reconcilia a toda la humanidad que en Él cree con el Padre, para que los seres humanos ya no estemos alejados de Dios, para que todo aquel que en Él cree ya no esté peleado con Dios, sino que esté ahora injertado en Él. Y entonces que todo lo que Cristo ganó fuera nuestro, no por nuestros méritos. Es que eso es lo más lindo de la obra del Señor Jesucristo, que no es por lo que usted haya hecho, no es por lo que yo haya hecho, es por el mérito de Él en la cruz, es por la pura gracia de Él. No es porque usted haya sido buena gente, no es por quienes hayan sido sus papás, no es por nada, es que es
por la pura gracia de Él. No hemos hecho nada nosotros para merecerlo, sencillamente es lo que Él hizo. Y dice que, pero esto es para nosotros, fíjese que habiendo sido nosotros pecadores, Él nos presenta delante del Padre santos, sin mancha, irreprensibles delante del Padre. Es decir, Jesús nos cubre con su sangre y nos presenta delante del Padre y le dice, aquí está, ya recuperé lo que se había perdido, aquí te lo devuelvo, mira. Y entonces el Padre nos mira y nos mira santos, aunque hayamos sido los más perversos, aunque hayamos sido pervertidos. La sangre de Cristo nos limpia y el Padre nos ve santos. Y el Padre nos mira irreprensible, es decir, que no tiene nada que tacharnos ni que reprendernos. Es algo increíble, hermanos, cómo nos puede ver el Padre sin mancha, porque la sangre de Cristo limpió, quitó y borró toda mancha y aún el pecado con el cual nacimos. Entonces el Padre ve una generación santa, una generación bendita, ve una generación irreprensible. Eso solamente lo pudo haber hecho el Señor Jesucristo. Por eso tenemos que estar tan agradecidos con Él, porque Él hizo por nosotros lo que nosotros nunca pudiéramos haber hecho. Y ahora estamos reconciliados, somos amigos del Padre, somos sus hijos, Él es nuestro Padre por el mérito de Jesús. Ahora dice, fíjese lo que dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. O sea, todo esto que el Señor Jesucristo hizo por nosotros se mantiene a través de que nosotros permanezcamos en la fe. Es decir, Él lo hizo gratis. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Permanecer en la fe, permanecer creyendo que Él lo hizo y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. ¿Cuál es la esperanza del Evangelio? Que vamos a reinar con Él en gloria, que vamos a tener cuerpos glorificados, que vamos a resucitar un día, que vamos a estar juzgando en las naciones con el Señor. Entonces, en este evangelio es que tenemos que creer. Ahora, ¿qué evangelio? Dice, el que se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y de la cual, verdad, el apóstol Pablo es ministro y muchos de nosotros somos ministros por la gracia del Señor. Pero la fe tiene que ser en el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué es el evangelio del Señor Jesucristo? Que Jesús murió, derramó su sangre por nosotros, llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados, nuestras rebeliones y nuestras iniquidades, resucitó al tercer día, está sentado a la derecha del Padre, envió a su Espíritu Santo para que viva dentro de nosotros y nos dirija a tener una vida santa. Ese es el evangelio del Señor Jesucristo, y que Él volverá en gloria como Señor, ya no como Salvador, sino que Él volverá como Señor. Y entonces cuando se habla de predicar el evangelio del Señor Jesucristo, no es predicarnos a nosotros mismos, no es hablar de toda la historia, porque alguien puede empezar a hablar de la historia de Moisés y la historia de Daniel y de la historia de Elías y de Eliseo y todo eso es bonito, qué interesante, la Biblia es linda, y de Sansón y bueno, qué lindo, pero ese no es el evangelio. El evangelio que tiene poder para cambiar y para transformar es el que le habla del mérito de la sangre de Jesucristo derramada, la vida de Él puesta por nosotros, el poder de la resurrección que lo levantó de entre los muertos, el Espíritu Santo que vino para vivir en nosotros y la esperanza de la segunda venida del Señor que viene por nosotros. Ese es el evangelio del Señor que tiene poder para cambiar y para transformar. Y a usted le parecerá, ay, eso qué sencillo, porque de pronto cuando le dicen a alguien, mire, yo quiero que vaya a predicar y que predique en una campaña, y entonces empieza a buscar anécdotas y empieza a buscar ejemplos y empieza a buscar cosas con las cuales puede mover el corazón a la gente, y la gente se puede mover por eso y puede llorar y puede todo lo que usted quiera, pero lo único que cambia y que transforma las vidas es la predicación del verdadero evangelio de Cristo, lo que acabamos de decir. Eso es lo que importa que se diga, es que el evangelio es poder de Dios para salvación, y para muchos es locura, pero para los que creen es poder de Dios para salvación. Aunque le parezca algo sencillo, pero el decir esas palabras tiene un poder para activar la semilla de fe en el corazón de los hombres, y eso es lo que produce el cambio y la transformación. Yo vi en una ocasión un evangelista, él es americano, habla bastante español, pero y fíjese que él lo único que hace, agarra Mateo ahí y lee así textualmente de cuando Jesús murió y resucitó, y uno diría, ¿verdad? Emocionalmente, uno dice, ay, pero con eso, ¿quién se va a convertir? Y después él hacía el llamado y era cantidad de gente que venía a recibir a Jesús.
porque eso es lo que tiene poder de Dios para salvación. El evangelio ya está allí, la palabra ya fue ungida. Entonces eso es lo que cambia a la gente. Entonces la guerra interior aquí adentro de nosotros comienza cuando se nos predica el evangelio y reconocemos la verdad. Jesucristo murió por mi pecado, resucitó para darme vida abundante. Esa es la verdad del evangelio que hace que comience la lucha en el interior, ¿verdad? Porque eso como que no hace sentido a la mente de los hombres, porque eso es sencillamente un asunto de fe. Entonces ahí comienza, cuando nosotros éramos del diablo, ¿verdad? Andábamos, ahí no teníamos guerra, pues éramos de sus secuaces, nos ayudaba y toda la cosa. Pero cuando decidimos por Cristo y fuimos trasladados de las tinieblas a luz, ahí comenzó la lucha, ¿verdad? Porque por un lado el Espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, por otro lado la carne no quisiera, entonces comienza la lucha interior. Entonces hoy día los hombres que hemos creído en la victoria de Jesucristo sobre la tiniebla, o sea que venció sobre el pecado y la muerte, por fe hemos recibido las armas para vencer cada día. Porque si bien es cierto que Cristo ya venció y en Él nosotros tenemos todo lo que Él conquistó, pero esta es una lucha diaria, es una guerra diaria, hay que estar venciendo cada día. Ahora Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, ya yo he vencido al mundo. Entonces Él ya venció, entonces por fe nosotros también estamos venciendo cada día. Pero esto es un diario vivir y un diario batallar, mis amados. Verán, no es que yo ya recibí al Señor y entonces ya yo soy salvo, siempre salvo, ahora hago lo que quiero. No, es una lucha diaria y continua. Ahora, Efesios 6:12 nos habla de quién es realmente nuestro adversario y contra quién es que tenemos lucha. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? Mire, la Biblia nos habla o menciona por lo menos 3 cielos o habla del tercer cielo. El primer cielo es la atmósfera que está aquí, que nos rodea, ¿verdad? El mundo aquí donde usted habita. El segundo cielo es precisamente donde se libra la guerra o la batalla con espíritus inmundos. Cuando habla de las regiones celestes, habla del segundo cielo. Ahí es donde están los gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, etcétera, potestades que están oprimiendo al primer cielo o al ambiente en el cual vivimos. Pero el tercer cielo es donde está el trono de Dios o donde están los ángeles del Señor. Entonces muchas veces nosotros queremos, ¿verdad? Esto no es como que dice una capa, otra capa, otra capa, es un ambiente espiritual, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros queremos estar en el trono de Dios, adorar a Dios, ¿verdad? Porque uno se lo imagina así como que fuera un queque de 3 capas, esos son ambientes espirituales. Pero uno quiere penetrar a ese tercer cielo donde Dios habita, donde todo es bendición, pero para eso tiene que luchar contra todo lo que está en el segundo cielo, para poder llegar al trono de Dios. Ahora, cuando usted adora al Señor de todo corazón, es como que sobrepasara y como que pasara directamente al tercer cielo sin que tuviera problema en el segundo cielo, ¿me explico? Entonces hay gente que se queda peleando, haciendo escaramuza en el segundo cielo y nunca llega al tercero. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros vivamos en una dimensión de adoración tal que los principados, potestades, todas las cosas espirituales negativas no nos afecten, porque vivimos en una dimensión de adoración donde allí están los ángeles de Dios, está la bendición de Dios y no tenemos que ser afectados, ¿verdad? Esa es Entonces, entendamos que Cristo es la cabeza sobre todo principado y todo ser creado. Lo acabamos de leer en Colosenses, ¿sí? Que Cristo es la cabeza de todo principado, toda potestad. Entonces, si vemos que en Efesios 6:12 dice que la lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, pero acabamos de leer que Cristo es la autoridad de todos estos. Si nosotros tenemos la naturaleza de Cristo, quiere decir que aquellos que quieren venir a pelear con nosotros o contra nosotros se nos tienen que someter, porque estamos en la naturaleza de Cristo. Él es mi hermano mayor, tenemos un Padre en común, tenemos la autoridad del Señor, si es que permanecemos en la fe creyendo en el Evangelio que nos ha sido predicado. Eso es lo que dijo
Entonces todos estos que están queriendo pelear contra nosotros se nos tienen que someter, ¿verdad? Los demonios, los espíritus inmundos realmente son unos ilegales. Ellos cuando quieren venir a molestar lo hacen ilegalmente. No tienen derecho porque ya Cristo los venció. Ahora, la única manera como ellos pueden afectarnos legalmente es que nosotros le demos una cabida, le demos un derecho legal, que nosotros le abramos las puertas. ¿Cómo abrimos las puertas? A través del resentimiento, del rencor, del rechazo, de la falta de perdón, de la falta de amor, a través del pecado, de la falta de integridad. Entonces le estamos dando poder al enemigo para que nos controle. De lo contrario, se tienen que someter bajo la planta de nuestros pies, porque Cristo es la cabeza sobre todo principado. Lo siguiente, yo creo que usted no tiene este título, se lo puede poner la autoridad de nuestro Señor. En Efesios 1, 20 al 23, está hablando de la potencia o de la fuerza que operó en Cristo. Dice, la cual operó en Cristo. Está hablando del poder de la resurrección, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, a la derecha del Padre, ¿verdad? A su diestra. Sobre todo principado, nos repite de nuevo que Jesucristo está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, no solamente hace 2000 años, sino en el tiempo que ahora vivimos. ¿Qué quiere decir? Que el nombre del Señor o el nombre de Jesús está sobre todo nombre que se nombra. Eso quiere decir que el nombre del Señor Jesucristo está por encima del nombre de cáncer, está por encima del nombre de SIDA, está por encima del nombre de drogadicción, está por encima del nombre de adulterio, está por encima del nombre de lascivia, está por encima de todo nombre que se nombra. Su nombre es superior. Ante Él toda rodilla se doblará. Y toda lengua tiene que confesar que Él es el Señor, ¿verdad? No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, lo cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué quiere decir que sometió todas las cosas bajo sus pies? El Padre mismo sometió todas las cosas bajo la planta de los pies de Jesucristo. Ahora, si Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y nos fue dado Él como cabeza, y nosotros somos el cuerpo, dice aquí. Quiere decir que la planta de los pies es parte del cuerpo. Nosotros somos el cuerpo, somos la iglesia. Todas las cosas están sometidas bajo la iglesia. Nuestra cabeza es Cristo, y mientras Él sea la cabeza, todo dominio y todo principado y todo señorío está bajo nuestros pies. Pero hay que creerlo. ¿Por qué? Porque el Señor es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Señor lo llena todo. Esa debe ser nuestra vida, que Él lo llene todo, que estando en Él estemos completos, que no nos falte nada. Él lo llena todo. Bueno, veamos las armas de guerra. Segunda de Corintios 10, de 3 al 6, nos habla de las armas de guerra, de las armas de milicia. Estamos hablando de guerra espiritual y estamos todavía pasando de la esclavitud a la liberación, ¿verdad? Bueno, Cristo nos liberó, nos libertó, y si creemos en Él, pues somos verdaderamente libres. Pero el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios 10, del 3 al 6, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, lo que está diciendo es, aunque andamos en un cuerpo físico, y aunque tenemos emociones, pensamientos, realmente nosotros somos parte de un ejército o de una milicia espiritual. Lo que está diciendo es, nosotros somos seres espirituales, aunque para andar en esta tierra necesitamos un cuerpo físico. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, porque las armas que usamos en este ejército espiritual no son armas naturales, no son armas carnales. No es cuchillo, no es escopeta, no es bazooka, no es ametralladora, no es cañón, no es nada de eso, sino que son armas totalmente espirituales.
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, fortalezas no se refiere a un fuerte como el de San Fernando de Omoa o el de Punta Castilla. Fortalezas son los esquemas mentales. Una fortaleza es un pensamiento repetitivo que ha llegado a ser una oposición a la voluntad de Dios o al pensamiento de Dios. Una fortaleza puede ser un pensamiento de iniquidad, un pensamiento de miseria, un pensamiento de pobreza, inclusive puede ser un pensamiento de esclavitud. Hay gente que piensa que tiene que ser esclava todo el tiempo y no sabe vivir como libres. Una fortaleza puede ser un pensamiento, voy a darle un ejemplo práctico. La gente en Honduras, la mayoría de la gente no creyente, le dice, por ejemplo, es que la política es corrupta, es que aquí todos los políticos son corruptos. ¿Usted escucha, sí o no? Escucha ese, todos los días lo oye, ¿verdad? Por lo menos una vez. Eso ya llegó a ser una fortaleza, hermanos. Porque todos piensan que los políticos son corruptos y que aquí no se puede vivir en integridad, etcétera. Llega a ser una fortaleza dentro de las personas. Entonces cuesta quebrar ese molde, cuesta cambiar ese pensamiento o conducirlos a que piensen a la manera de Cristo. Es muy difícil. Por ejemplo, en los países hispanos, latinos, el machismo llega a ser una fortaleza. Usted oye en nuestros países cosas como, es que las mujeres estorban, no sirven para nada, ¿verdad? O que si acaso se pasó alguien un semáforo, tenía que ser mujer. Es que las mujeres, ¿verdad? Ustedes saben la anécdota de de una pastora mujer, que los pastores no la querían mucho en el grupo, ¿no lo saben? ¿Cuántos pastores varones hay aquí? Ay, hermano Remo, solo usted está bien, entonces puedo contar. Fíjese que estaban en la asociación de pastores, ¿verdad? Y todos eran pastores varones, pero había una pastora mujer, y una mujer de Dios, una mujer bien ungida y todo, pero no la querían porque era mujer, y no la dejaban predicar, y no la dejaban votar, no la dejaban hacer nada. Pues un día tenían un retiro, y entonces iban a ir a la playa, iban a ir al mar, y le decía un pastor al otro, que no vaya, hombre, nos va a echar a perder el retiro esta mujer. Y otro le decía, no, hombre, tiene que ir, ¿cómo la vamos a excluir? No, hombre, sí, mira, ¿a qué va a ir? ¿Para qué? ¿Para qué llevarla? A estorbar. Total, es que a ella nadie la paró y se fueron todos los pastores y la pastora al retiro, ¿verdad? Entonces llegan a la orilla de la playa y dice, bueno, vamos a irnos en un barquito, vamos a ir a pescar, y entonces alquilan un bote y todos se van, los pastores y la pastora, y se van a pescar. Pero cuando están en medio del mar, que ya van a tirar la caña de pescar, y entonces dice uno de los pastores, y no es que se nos quedó el cebo, le dice, las lombricitas, el anzuelo se nos quedó, ¿y cómo vamos a pescar? Y ella, la pastora, bien diligente, si quieren yo voy a traérselo. ¿Y cómo va a ir de aquí? Y entonces, no, yo voy, ustedes no se preocupen, tranquilos, no se atrasen, yo le voy a ir a traer el anzuelo, el cebo, ¿verdad? Y entonces se baja de la barca y camina sobre las aguas. Y le dice el uno al otro, ¿verdad que te dije? Ni nadar sabe esa mujer. El machismo puede llegar a ser una fortaleza. Y no importa lo que hagan, ¿verdad? Siempre van a decir. Y mire, romper con eso, y dentro de la iglesia es más difícil. Es difícil. Si afuera es difícil, no le cuento dentro de la iglesia, porque cuando ya las personas tienen autoridad espiritual, entonces atan y ligan con sus palabras, ¿verdad? Entonces, es una fortaleza, ma. Es una fortaleza. Entonces, hay tantas fortalezas que hay que destruir, ¿verdad? Pero eso es con armas espirituales. Dice, derribando argumentos. Argumentos son justificaciones que uno hace. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios muchas veces es incredulidad, falta de fe.
todo lo que derriba al Señor o pretende derribar la imagen o el conocimiento del Señor. Y luego dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto nos lleva a algo. Las armas espirituales que tenemos son aún para cautivar nuestros pensamientos. Es decir, que nosotros podemos ordenarle a nuestra mente qué debe pensar y qué no debe pensar. Entonces, cuando viene un pensamiento que es contrario a la voluntad de Dios o que es contrario al orden de Dios, nosotros podemos cautivar ese pensamiento, no dejar que nos vuele la imaginación a donde quiera irse o que vuelen los pensamientos, sino atraerlos al orden de Dios, al orden divino y conforme a la palabra es que debemos de pensar. Y dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces puse esto aquí a propósito, así al final, porque vamos a ver un poquito cómo la obediencia es la principal arma de guerra. Recuerde que no son armas de una milicia natural, son armas espirituales. Entonces, cuando habla de castigar desobediencia, está hablando de la obra del enemigo. La obediencia perfecta es la obra de Jesucristo en la cruz. Solamente en Él podemos tener obediencia perfecta. No hay otra manera. Entonces, el primer requisito hoy día en la guerra para que el enemigo huya de nosotros es que nos sometamos plenamente a Dios y a su palabra. Ciertamente seguimos, le dije, cohabitando en dos medios, dos ambientes espirituales, el de la luz y el de las tinieblas. Y estamos nosotros siendo bombardeados continuamente. Ahora, ¿cómo hacer para que el enemigo huya y nos deje tranquilos? El arma más poderosa es la obediencia al Señor, someternos al Señor, someternos a la voluntad de Dios, someternos a la palabra del Señor y el enemigo tendrá que huir. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire qué tremendo que el diablo huya de usted. Sencillo, sométase a Dios. Porque cuando el diablo quiera ir a tentarlo, y encuentre la naturaleza de Cristo en usted, porque usted está obedeciendo a la palabra de Dios y usted lo resista, es decir, que no se deje llevar por él, sino que esté resistiendo, el diablo va a tener que huir. Este es un versículo poderosísimo. La obediencia al Señor es el arma de guerra más poderosa. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente que se puede pasar declarándole la guerra al diablo y lo reprendo y lo echo afuera, pero si está en desobediencia, está gastando saliva. No pasa nada, pero si está sometido a Dios, no necesita ni reprender, porque el diablo solo va a huir. No dice aquí que le tiene que decir, ni lo tiene que mandar al agua de fuego, ni mandarlo al infierno, ni nada. No tiene que hacer nada más que someterse a Dios, y entonces lo va a resistir usted con la naturaleza de Cristo en usted, y el diablo va a tener que huir. Huirá de vosotros, y nos va a reconocer como hijos de Dios. Y claro, resistirlo es que no va a sucumbir a la tentación, ¿verdad? Y el que está sometido plenamente a Dios no va a sucumbir a la tentación. Ahora, el que está debilitado, entonces va a sucumbir a la tentación. Seguimos hablando de la obediencia. Efesios 2, de 2 al 3 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, el enemigo, la serpiente antigua. ¿Por qué? La potestad del aire tiene que ver con que aún tuerce las cosas en el aire para producir confusión. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Puse esto a propósito porque hay una gran diferencia entre ser hijos de desobediencia y ser obedientes sometidos a Dios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. O sea que ¿cuáles son los hijos de desobediencia? Los que viven conforme a los deseos de su carne. Nosotros antes vivíamos conforme a los deseos de nuestra carne, por lo tanto éramos hijos de desobediencia. Pero cuando recibimos a Jesús, creímos en Jesús, y ahora somos obedientes, no somos hijos de desobediencia, ya no andamos como antes. Entonces dice, haciendo la voluntad de la carne andaban, ¿verdad? Y de los pensamientos. ¿Cómo son los hijos de desobediencia? ¿Qué voluntad hacen? La de la carne, o sea, la de sus sentimientos y la de sus pensamientos.
O sea que son dirigidos por los pensamientos y las emociones. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero ya no somos. Ahora nosotros pensamos conforme a la palabra de Dios. Ahora nuestros sentimientos están sometidos al Espíritu de Dios. Ahora no somos hijos de ira, somos hijos de paz. El príncipe de paz mora en nosotros. Entonces ahora somos de la obediencia y no de la desobediencia. Esto es muy importante, amados. A veces hay detalles tan sencillos que denotan la rebeldía o la desobediencia. Lo puede ver en cosas muy elementales. A veces usted mira en la misma iglesia, ¿verdad? Yo ya cuando veo a los jóvenes con la gorra para atrás y con cosas así que denotan que quieren estar como en contra de lo que normalmente se espera, hay algo, hay rebeldía en el corazón. Y la rebeldía tiene que ver con la desobediencia, ¿verdad? Aquellos que no les gusta cortarse el pelo cuando en el colegio les dicen que tiene que ir con el pelo corto, eso es desobediencia. Y cosas sencillas, que le dicen en el colegio que no se permiten celulares y lo anda medio escondido. ¿Escondido de quién si el Señor está viendo? Cosas muy elementales. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Ya el Señor Jesús fue el obediente máximo, ¿verdad? Él murió en la cruz por nosotros y eso fue el máximo acto de obediencia. Pero nuestra responsabilidad entonces es el sometimiento de la voluntad, o sea, ser obedientes. Romanos 16, 19 al 20 es poderosísimo, dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, le está diciendo Pablo a los romanos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Recuerda lo que decíamos, que todas las cosas están bajo la planta de nuestros pies porque nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Entonces, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Luego dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amados míos, ese en breve depende de nuestra obediencia. En breve puede ser meses, pueden ser años. En otras palabras si ustedes actúan como verdaderos hijos de Dios, si ustedes son obedientes, si ustedes se someten al Señor, van a ver en breve que el enemigo está sometido, que huye de ustedes, que ya no anda detrás molestándolo, sino que se tiene que someter. Pero ese en breve va a depender, dije, de nuestra obediencia. Entonces nuestra responsabilidad es someternos pues a Dios, para que el enemigo esté entonces sometido bajo la planta de nuestros pies. Necesitamos conocer al enemigo, necesitamos conocer a Dios y conocer al enemigo. El apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis las maquinaciones del diablo. Ahora, el enemigo, el diablo es un ser creado. En cambio, nuestro Dios, a él nadie lo creó. Él ha sido y él será siempre, él ha existido desde siempre. Pero el diablo es un ser creado, eso ya lo limita. Número 2, el diablo no tiene poder en sí mismo, nuestro Dios sí es omnipotente y todopoderoso. Es decir, el diablo ya le fue quitado, recuerde que fue despojado, le quitaron todo, fue saqueado, despojado, exhibido, no tiene poder. Pero número 3, el único poder que tiene es la que le da el alma de los desobedientes. O sea, los pensamientos o los sentimientos de la gente desobediente, la gente que conoce al Señor. Bueno, los que están en el mundo pues ya se sabe, ¿verdad? Pero los hijos de Dios que son desobedientes le dan poder al enemigo para que los controle. Y ese es el único poder que el diablo puede tener, porque ya Cristo lo despojó de toda autoridad. Entonces necesitamos conocer la autoridad que tenemos en nuestro Dios y las limitaciones que tiene el enemigo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, espero que sí. Bueno, entonces esta guerra, ya sea en el ámbito interno o externo del ámbito espiritual, se llama liberación, porque la lucha de esa guerra es para ser libres, ya sea internamente o de lo que nos rodea. Liberación. Y Cristo vino para libertar a los cautivos, ¿se acuerda, verdad? De lo que leímos en Isaías 61, pero Colosenses 1, 12 al 14 dice:
con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Señor nos vino a libertar. Ya nosotros no estamos bajo la potestad de las tinieblas. Él vino a hacernos libres para que no estemos bajo ese dominio, ¿verdad? Y a través de su sangre preciosa tuvimos redención y hemos tenido perdón de nuestros pecados. Ahora, la palabra liberación, hay una palabra en griego, soteria. Esta palabra denota liberación, preservación, salvación, salud. Y casi en todos los pasajes bíblicos lo traducen como salvación. Pero salvación viene siendo sinónimo de liberación cuando se usa esta palabra soteria. Entonces, si nosotros estudiamos lo que es la salvación, es un proceso de liberación que inicia en el espíritu, continúa en el alma y finaliza con la liberación final de nuestros cuerpos o la adopción de nuestros cuerpos cuando tengamos cuerpos glorificados. Entonces la palabra salvación es mucho más profundo que decir que ya no vamos a ir al infierno, sino que está hablando de un proceso continuo de liberación de todo nuestro ser. Entonces salvación se usa en el Nuevo Testamento para la salvación temporal de peligros y de aprehensión también. Y salvación es sinónimo de liberación, lo cual ocurre en 3 diferentes niveles. Esos son los que van a empezar a estudiar el próximo lunes. ¿Cuáles son los niveles de guerra espiritual o de liberación? Número 1, la liberación personal del individuo. Cuando uno viene a Cristo, es liberado en su espíritu, es justificado su espíritu, y a partir de ese momento comienza la liberación de su alma, es decir, de su mente, sus pensamientos y su voluntad. Pero también el cuerpo es liberado de enfermedad, es liberado de opresión, y un día será totalmente liberado cuando tengamos un cuerpo glorificado. Número 2, el segundo nivel de liberación o guerra espiritual es la liberación a otros que están influenciados por el enemigo o que están en campos de ocultismo. Esto es ministrar liberación a otros, ese es el segundo nivel. Ahora, alguien que no ha sido liberado a sí mismo no puede estar liberando a otros, ¿verdad? Y el tercer campo o el tercer nivel es la liberación de los territorios o liberación de las ciudades o lo que algunos llaman guerra espiritual estratégica. Este es el tercer nivel. Esto es un llamado especial particular, ese es un ministerio que Dios da a algunos. No todos están llamados a liberar territorios. Puede ser que apoyen un equipo, pero hay ministerios específicos para la liberación de territorios. Ahora, todos estamos llamados a una liberación personal, ¿verdad? Pero no todos estamos llamados a ministrarle liberación a otros ni a liberar los territorios. Ahora, la liberación personal del individuo es la lucha entre la luz en el espíritu del hombre que ya vive en Cristo y las tinieblas que hay en su alma, o bien que le rodean por causa de su vieja forma de vida. Esto lo van a estudiar más a profundidad el próximo lunes, solo se lo estoy mencionando. En el proceso de liberación personal intervienen el deseo y la voluntad nuestra, ya se lo hablé, colaborando con la unción del Espíritu Santo y la palabra de Dios, que es su verdad. Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para ser liberados en nuestra alma y nuestro cuerpo necesitamos reconocer que necesitamos serlo y creer que para el Señor es posible. Nadie que dice, no, yo no necesito liberación, puede ser liberado, sino que lo primero es decir, sí, yo necesito ser libre en estas y estas áreas, y entonces el Señor lo va a hacer, porque nosotros voluntariamente nos sometemos. Y la liberación a otros, que es el segundo nivel, es una guerra contra la fuerza de tinieblas que oprimen a una persona por pecado persistente, prácticas de ocultismo, maldiciones adquiridas o consecuencias de ocultismo de sus generaciones pasadas. Y vemos como un respaldo Éxodo 25, Deuteronomio 5:9. Jehová es un Dios celoso y visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y lo que les dije, que para poder liberar y sanar a otros, primeramente necesitamos ser liberados y sanados nosotros mismos. La liberación de territorios es toda una enseñanza, pero es una guerra espiritual para liberar las colonias, los barrios, las ciudades, las naciones y de toda influencia y opresión demoníaca.
Entonces las tinieblas pueden estar presentes en un lugar por asignaciones específicas, por ocultismo directo entre los habitantes o prácticas de los antepasados, o sea, iniquidad. Hemos hablado, ¿verdad? Recuerda que estuvimos hablando de las columnas de iniquidad. Y el enemigo, quien ya fue despojado de todo poder y autoridad, dije, retoma fuerza de los pecados y obras de la carne de los seres humanos, lo acabamos de mencionar. Entonces la liberación de los territorios es la liberación y conquista de la tierra que Dios nos ha dado por heredad. Es someter a los enemigos al señorío de nuestro Señor Jesucristo y es el establecimiento del reino de la luz en el lugar donde vivimos, ¿verdad? O donde estamos conquistando.